Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro grupo de estudio del mensaje de 1888, y también bienvenidos a los que son nuestros seguidores de la Antorcha Profética. Hoy estamos el lunes 20 de abril y hoy tenemos otro tema de estudio importantísimo e interesante. Vamos a estudiar acerca de la naturaleza humana de Jesús, pero primero vamos a hacer nuestra oración respectiva para que Dios nos ayude en este estudio. Oremos. Querido Padre que estás en lo alto, damos gracias por tu misericordia al darnos un nuevo día de vida. Y a la oportunidad de estudiar te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que nos des entendimiento de este mensaje, de esta verdad, y no solamente entendimiento, sino conversión. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos al estudio de hoy, que es el verdadero mensaje de 1888. La clase número 10, titulada Participó de lo mismo. El libro es de Alonzo Trevier Jones. El capítulo 4 del libro se titula asimismo Participó de lo mismo. Y nos dice que viene a ahondar ahora más en el tema de la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué nos dice? Bueno, que el primer capítulo de Hebreo nos muestra que la semejanza de Cristo con Dios no lo es simplemente en la forma o representación, sino en la sustancia. El segundo capítulo también nos revela lo mismo, pero de la semejanza con el hombre. Tampoco lo es solamente en la forma, sino también en la sustancia misma. Y eso se deduce, pues, primeramente de este versículo que tenemos aquí, que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si saltamos ahora al versículo 14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Mis hermanos, eso lo que nos está diciendo claramente es que aquel que tenía la misma semejanza con Dios, permítame un momento, que tenía la misma semejanza con Dios, no solo en la forma, sino también en la sustancia, ahora también toma la misma forma y la misma sustancia del hombre, carne, y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros. Ahora, eso se refiere que es la misma. ¿A cuál naturaleza humana está hablando aquí? ¿A cuál carne está hablando aquí? Está hablando de la naturaleza caída pecaminosa, no la carne original. O sea, cuando dice fue hecho carne, no fue hecho carne santa, sino carne pecaminosa, carne como la nuestra. Y eso lo vemos en el sentido que el versículo dice: vemos por el padecimiento muerte a Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿qué vemos en ese versículo? Bueno, que Jesús fue hecho de la naturaleza humana que está sujeta a la muerte. Fue hecho de la carne que está sujeta a la muerte. ¿Sí? Porque eso es lo que dice aquí. Porque vemos que él padeció, pues, la muerte. Entonces, ¿cuál naturaleza humana tomó? Tomó la naturaleza humana del hombre, de aquella que está como está desde la muerte, no antes de la muerte. Porque sabemos nosotros lo que dice la Biblia, ¿no? Que la muerte entró por causa del pecado. La muerte nunca hubiese podido entrar ni tocar de no haber sido por el pecado. Entonces, si Jesús fue hecho de la naturaleza del hombre, como el hombre era desde que pecó, y no como antes. ¿Por qué? Porque él tuvo que gustar la muerte por todos. Eso debe quedarnos, hermanos, bien, pero bien claro. Antes del pecado, la carne que había, la carne de Adán, antes de pecar, no estaba sujeta a la muerte. ¿Cuándo se hace sujeta a la muerte? Después que entra el pecado al mundo. Entonces, cuando Jesús se hizo padecer de la muerte y gustó la muerte, es porque tomó una carne que tenía que tener pecado. Una carne que había heredado el pecado. Esto lo vamos a leer aún más profundamente aquí en Hebreos 2:10. Convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado, perfecto, por aflicciones, al autor de la salvación, de la salud de ellos. Eso está en Hebreos 2:10. Entonces, esto es lo que convenía.
convenía que Él sufriese lo mismo que sufrimos nosotros. Es lo que está diciendo el texto. El hombre está sometido a sufrimiento. Entonces, Cristo debía venir allí donde está el hombre, en los mismos sufrimientos. Antes de que el hombre pecara no había sufrimiento. Cuando Dios creó al hombre no lo creó con sufrimiento. Entonces, si Jesús hubiese venido en la naturaleza del hombre como era antes del pecado, no habría sido más que venir en una forma y en una naturaleza en las cuales había sido imposible para Cristo, para Él, conocer nuestros sufrimientos. Entonces hubiese sido, por tanto, imposible salvarnos. Pero el texto nos dice que convenía que Él sufriese las mismas aflicciones, porque Él debía ser el autor de nuestra salvación. Y ahí es ahí luego viene el texto estrella del tema de hoy, que nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice el versículo, Él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Hermanos, este versículo es clave. No dice que Él participó de algo parecido, de algo semejante, entendiendo semejante como lo traducen hoy. Semejante es algo parecido pero no igual. No. La palabra que usa el apóstol es: Él participó de lo mismo. ¿Y de qué mismo? De la misma carne y sangre que viene hablando. De aquella sangre y carne que nosotros, los hijos, participamos. Es lo que dice aquí. Cristo en su naturaleza humana tomó la misma carne y sangre que tienen los hombres. La sangre de Jesús no era divina. La carne de Jesús no era divina. La carne de Jesús era humana, pecaminosa. Y la sangre de Jesús era humana, pecaminosa. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. La misma carne y la misma sangre de lo que tenemos los hijos. Y eso es lo que desean que entendamos nosotros. Eso es lo que desea el Espíritu de Dios que inspiró a Pablo, que entendamos nosotros. Entendamos que Él participó de la misma carne y sangre nuestra. ¿Y para qué lo hizo? Para que por la muerte, por Él morir, pudiese librar a todos los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Él se hizo esa naturaleza para ello. Por eso es que dice al final de este párrafo, dice: el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica es Cristo, los que somos santificados somos nosotros. Y de uno somos todos. ¿De qué uno? De un solo padre, Adán. Del Adán caído. Porque Adán engendró cuando estuvo caído, no antes. Los hijos de Adán nacieron ya después del pecado. Y todos nosotros que hemos sido hijos de Adán, inclusive Jesús, nacimos después del Edén, después del pecado. Así que somos todos de uno, del Adán caído. Por eso dice: no se avergüenza de llamarnos Cristo, llamarnos hermanos. Ahora, esta verdad del parentesco de sangre, de la hermandad de la sangre de Cristo con el hombre, es lo que está enseñado en el Evangelio en Génesis. Primer punto es que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, se cortaron los sacrificios de las víctimas en dos, ¿sí? En dos secciones se separaron y Dios pasó por el medio de esas partes, y Abraham también. Eso fue un pacto. Eso está escrito allí, como lo tienen en pantalla, en Génesis 15 del 8 al 18, en Jeremías 34 del 18 al 19 y también en Hebreos capítulo 7 versículo 5 y el capítulo 9. ¿Qué hizo el Señor cuando hizo ese acto? Bueno, el Señor entró en pacto solemne, un pacto de sangre, y se hizo por tanto hermano de sangre de Abraham, una relación que sobrepasa cualquier otra en la vida. Estaba enseñándole aquí Dios a Abraham lo que debía ser ese pacto de sangre, ese parentesco de sangre, esa hermandad. Esos son mismos los que se enseñan en el libro de Levítico, o mejor dicho, como me gusta, como lo dice Tellón, ¿no?, en el Evangelio en Levítico. Sí, ¿por qué? Porque allí, cuando el libro de Levítico habla de sacrificio, de ofrenda, todo está apuntando a Cristo. Ese es el Evangelio del Antiguo Testamento. El Evangelio en el Antiguo Testamento. En el Evangelio Levítico, entonces, ¿qué encontramos? La ley de la redención de la sangre. La ley de la redención del rescate del hombre y de sus heredades. Cuando alguno de los hijos de Israel había perdido su heredad, o si él mismo había venido a ser hecho esclavo, existía una provisión para su rescate, para su redención. Si él era capaz de redimirse o de redimir su heredad por sí mismo, lo hacía.
¿Sí? Eso lo tenemos claro. Pero si no era capaz, ahí está el punto, si no era capaz por sí mismo, entonces el derecho de rescate recaía en su pariente de sangre más próximo. No en algún pariente de sangre próximo, no. Sino precisamente aquel que fuese el más próximo en parentesco, para poder redimirlo. Eso está en Levítico 25, en capítulo 25, los versículos 24 al 28 y 47-49. También en el libro de Ruth está, la historia de Ruth es justamente esa historia donde se muestra que el derecho de redimir a Boaz, a Ruth, a Noemí y a la heredad de Boaz, del hijo, del esposo pues de Ruth y del hijo de Noemí, recaía en su pariente más cercano. Y solo cuando él despreció ese rescate fue que lo hizo entonces el siguiente, el Boaz. Y ahí fue como él tomó y liberó a Ruth, la redimió pues, porque era su pariente más próximo en sangre. Entonces, ¿qué tenemos? Que según Génesis y Levítico, la enseñanza es igual en toda la época. La enseñanza de que el hombre que ha perdido su heredad y que está esclavo, que no puede redimirse a sí mismo ni su heredad, entonces ese derecho de redención cae en el pariente más próximo que pueda hacerlo. En el caso de nuestra redención del pecado, la redención del pecado, ninguno podíamos de nosotros redimirnos a nosotros mismos o a otros. Por eso es que Jesucristo se destaca aquí como el único en todo el universo que tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque Él se hizo del parentesco de sangre. Porque Él, viendo que necesitábamos esa redención de sangre, Él participó de la carne y de la sangre, de lo mismo nuestro. Por eso dice la Biblia, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso dice la Biblia que ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó la herencia de Abraham, porque debía ser semejante a nosotros. Porque por eso dice la Biblia que Él padeció siendo tentado para podernos socorrer a nosotros que somos tentados. Y por eso dice la Biblia que Él se compadece de nuestra flaqueza, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Así, mis hermanos, tenemos esta gran verdad que se va construyendo ampliamente a partir de los argumentos bíblicos, como lo presentaron a Tellón, en este caso a Tellón, en este libro que fue parte de lo que él predicó en el mensaje en el concilio, en el congreso de 1888. Este es el mensaje de la justificación por la fe. Este es el mensaje de la lluvia tardía y del fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel. ¿Qué más nos dice? Nos dice Mateo 8:17 que Jesús tomó nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para poderse compadecer de nuestras enfermedades. Eso lo hizo en su naturaleza humana. Entonces, Jesús se puso a sí mismo al punto de no poder hacer nada, como lo dice Juan 5:30. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, como lo dice Isaías 53:4. Fue tentado como lo somos nosotros, sintiendo como nosotros sentimos. Por su fe divina lo conquistó todo por el poder de Dios que esa fe le traía y que en nuestra carne nos ha traído a nosotros. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Jesús venció con el poder de la divinidad. Sí, porque no hay otra forma de vencer la humanidad. No se puede vencer esta humanidad con la misma humanidad. Necesitaba un poder superior para vencer esta humanidad. ¿Y cuál era el poder de Dios en Cristo Jesús? Por eso dice la Biblia aquí, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No solamente Dios estaba con él, sino con nosotros. Dios siempre estuvo con Cristo desde toda la eternidad y pudo seguir siendo con Cristo, aunque no hubiese sido dado por nosotros. Pero el hombre, por el pecado, quedó privado de Dios. Y Dios quiso venir de nuevo a nosotros. Por lo tanto, envió a su Hijo. Jesús se hizo nosotros, a fin de que Dios con él pudiese venir a ser Dios con nosotros. Y ese es su nombre. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué ese es su nombre? Porque el nombre define lo que... El nombre resume lo que la persona es. Y eso es lo que Él es. Que Él es Dios con nosotros. Alabado sea su nombre. Hermanos, esa es la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús y su poder. Ese es nuestro Salvador. Uno con Dios y uno con el hombre.
En consecuencia, puede también salvar completamente a los que por Él se acercan a Dios. Que ninguna alma se sienta que Cristo no puede comprenderla ni compadecerse, porque Él pasó por lo mismo que nosotros, exactamente lo mismo, porque tenía la misma carne y la misma sangre. Pero por su divinidad venció, por la divinidad que le dio su Padre venció. Y Dios con Él ahora quiere ser Dios con nosotros. Cristo y su justicia quiere ser nuestra justicia. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano, en este día. Hermano y hermana, que este mensaje pueda ir ayudándote a comprender este mensaje y a vivirlo, porque este mensaje es el que pronto hemos de dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con poder, para que nos podamos entender que no hay poder sobre la tierra que pueda por encima del poder de Dios en nosotros, y que podemos vencer el pecado de nuestra carne, el pecado de las tradiciones religiosas y el pecado que quieran imponer el anticristo cuando tome el control del nuevo orden mundial, ya, de aquí a poco, porque ya lo vemos cumplirse en las señales. Así que bueno, feliz día, que Dios te bendiga y que sigamos todos juntos y adelante. Hasta mañana, hasta un próximo estudio en el grupo de El Verdadero Mensaje de 1888. Bendiciones.